El siguiente problema apareció en el examen de admisión a la maestría en Ciencias Matemáticas que se aplicó en la UNAM en octubre del año 2019. Sea f una función continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b, con f' de x mayor que 0 para toda x en el intervalo abierto a, b. Demuestre que f de x se anula a lo más una vez en el intervalo abierto a, b. Entonces, para la demostración vamos a usar el teorema del valor medio. Si f es una función continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces existe un número x en el intervalo abierto a, b, tal que f' de x es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Entonces empecemos con la demostración. Si f no se anula en el intervalo abierto a, b, entonces ya acabamos. Si f se anula al menos una vez en el intervalo abierto a, b, entonces existe un número real x0 en el intervalo abierto a, b, tal que f de x0 es igual a 0. Veamos que f se anula exactamente una vez en el intervalo abierto a, b. Para esto procedamos por contradicción. Es decir, supongamos que existe otro número real x1 distinto de x0 con x1 en el intervalo abierto a, b, tal que f de x1 es igual a 0. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que x0 es menor que x1. Como f es continua en el intervalo cerrado a, b y diferenciable en el intervalo abierto a, b, entonces f es continua en el intervalo cerrado x0, x1 y diferenciable en el intervalo abierto x0, x1. Entonces, por el teorema del valor medio, obtenemos que existe un número real y en el intervalo abierto x0, x1, tal que f' de y es igual
a f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Pero f de x1 es igual a 0 y f de x0 es igual a 0. Entonces esto es igual a 0. Esto implica que f' de y es igual a 0. Y esto es una contradicción porque f' de x es mayor que 0 para toda x en el intervalo abierto a, b. Por lo tanto, f se anula exactamente una vez en el intervalo abierto a, b. Por lo tanto, en cualquier caso, f se anula a lo más una vez en el intervalo abierto a, b.